Buenas tardes con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galeas Arana. En esta oportunidad les voy a mostrar el segundo video del curso de MATLAB que estamos desarrollando. Antes de eso les recomiendo que vean secuencialmente los videos, es decir, primero vean el primer video y luego ahora este segundo video y así sucesivamente para que puedan aprender adecuadamente el MATLAB. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo se usan las variables en MATLAB, cómo se usan las constantes en MATLAB. Bien, a continuación desarrollaremos acerca de lo que son las variables y sus condiciones que debe para utilizarlos adecuadamente en el programa. Entonces, en MATLAB, como en cualquier otro lenguaje de programación, se utilizan variables. Estas deben tener un nombre según ciertas reglas que se enumeran a continuación. La primera regla es que necesariamente las variables tienen que empezar por una letra y pueden estar seguidos de letras, dígitos o el símbolo subguión. Por ejemplo, dice, la variable A mayúscula es válida porque empieza por una letra. La variable B1 es válida porque empieza por una letra y está seguido de un dígito. La variable suma edad es válido porque empieza por una letra y está seguido de letras y utiliza el símbolo subguión. Mientras que, por ejemplo, la variable 1 suma no es válido porque empieza por un dígito y eso no es válido. La variable 2b de igual manera, suma-edad tampoco no es válido porque está utilizando un símbolo no adecuado. El único símbolo que se puede aceptar es el símbolo de subguión, como en este caso. La tercera regla es que las mayúsculas y minúsculas se diferencian en los nombres de variables. Por ejemplo, la variable A mayúscula y una variable A minúscula son dos variables diferentes. De igual manera, la variable suma con S mayúscula y la variable suma con S minúscula son dos variables diferentes. Como dijimos anteriormente, la tercera regla es, los nombres de variables no pueden contener ningún símbolo, no es válido usar los símbolos suma, resta, multiplicación, etc. O sea, ningún símbolo que estamos mostrando acá, ninguno. El único símbolo que se puede aceptar dentro de una variable, dentro del nombre de una variable, es el signo de subguión que estoy mostrando acá. Luego, la última regla es que no se puede usar nombre de variables de las sentencias predefinidas del MATLAB. Por ejemplo, no se debe usar for, if, while, close, etc. Es decir, estos son sentencias predefinidas del MATLAB que no te permiten utilizar como variables para poder utilizar dentro del programa. A continuación daremos algunos ejemplos de variables, de nombre de variables que son válidos y algunos que no se deben utilizar. Por ejemplo, una variable válida sería a igual a 2. Por ejemplo, otra variable válida podría ser a igual a 15. Y como dijimos también, una variable a es diferente, a mayúscula es diferente a una variable a minúscula. La otra variable que podríamos utilizar, por ejemplo, es suma, edad y a 80, para decir que es la suma de varios jóvenes, ¿no? Las edades de varios jóvenes, por ejemplo, 80. Podríamos decir, por ejemplo, una variable A1, A1A, por ejemplo, ¿no? Que podría ser 13.67. Entonces son variables que cumplen los requisitos de que empiezan por una letra, están seguidos de otras letras y el símbolo subguión es el único que se puede aceptar. Entonces, por ejemplo, yo no podría poner una variable A-B igual a 12, porque el guión no se utiliza, lo que se podría utilizar es el subguión, y ahí me está indicando de que no es adecuadamente el nombre de la variable, ¿no? O sea, no se puede utilizar adecuadamente, y me está sugiriendo, inclusive acá, me sugiere que podría ser b igual a 12, por ejemplo. Entonces, si yo acepto, digo simplemente ya b igual a 12. Entonces, de igual manera, yo no podría utilizar, habíamos dicho, ninguna sentencia predefinida del MATLAB. Por ejemplo, yo no puedo poner for igual a 12 a pesar de que cumplen los requisitos, empieza por una letra y está seguido de dos letras. No podríamos poner eso como nombre de variable, como está indicándonos ahí, nos dice que hay un error en esa expresión. Bien, entonces esa es la forma de cómo se utilizan adecuadamente el nombre de las variables. Recuerden que toda variable debe empezar por una letra y puede estar seguido de dígitos o de letras y el único símbolo que se acepta es el subguión para simular un espacio en blanco. A continuación desarrollaremos sobre las constantes que tiene el MATLAB. En este cuadro les estoy mostrando todas las constantes que tiene el MATLAB, que son importantes tenerlos en cuenta cuando uno desarrolla o hace programas con el MATLAB. Por ejemplo, hay una constante que es ANS,
que se utiliza fundamentalmente cuando no se almacena el valor de un cálculo que se haya hecho en una variable. Entonces, este ANS automáticamente el MATLAB lo pone para poderlos utilizar posteriormente. Eso lo veremos en un ejemplo más adelante. Ahora, la constante más importante que tiene el MATLAB es la constante pi. Esta constante pi tiene un valor redondeado a 4 dígitos, sería 3.1416. Entonces, este valor sí se utiliza en cálculos, sobre todo cálculos trigonométricos, ¿no? En trigonometría, en física, etcétera, se utiliza bastante esta constante y por lo tanto es recomendable saber que existe esta constante en el MATLAB. La otra constante es el infinito. ¿Y para qué sirve este? O sea, ¿cuándo aparece esta constante? Fundamentalmente cuando se hace cálculos, por ejemplo, para calcular límites. Cuando dices el límite de un valor, de una función cualesquiera, cuando x tiende al infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, este infinito se utiliza justamente cuando vamos a ver más adelante límites. También cuando se hace algunos cálculos matemáticos que no tienen cierta relación. Por ejemplo, cuando yo quiero dividir un valor de 3 entre 0, como todos sabemos, eso es un valor infinito, y ahí nos va a salir justamente esta constante. La otra constante importante es el valor de i y j. Estas dos constantes se utilizan con números complejos, es decir, el valor de i representa a raíz de menos 1, y eso, como sabemos, se utiliza en números complejos, tal como por ejemplo en esta parte. Entonces la constante i realmente su valor es raíz de menos 1, y que se representa como 0 más 1i, que sería 0 más 1 por raíz de menos 1. Eso también vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se utiliza adecuadamente. La otra variable o la otra constante es real min. ¿Qué representa este real min? Es el valor mínimo real que se puede utilizar en MATLAB. Y el valor mínimo real, 2.225 por 10 a la menos 308. Este valor de E significa 10 a la menos 308. Y el valor máximo, o sea, real máximo que se puede utilizar sería 1.7977 por 10 a la 308. A continuación, vamos a hacer un ejemplo en el cual mostraremos cada una de estas constantes, cómo se utilizan en el MATLAB. En primer lugar, les explicaré sobre la constante ANS. Como les decía, miren, cuando nosotros utilizamos alguna variable, por ejemplo, digo a igual a 12, ustedes ven acá sale la variable a igual a 12 registrado. Pero si no pongo, o sea, puedo hacer una operación, por ejemplo, x igual a 12 más 5, por decir, ¿no? Se va a almacenar en x 17, como ustedes están viendo acá, el resultado es 17. Pero ¿qué pasa si hago 20 más 10, por ejemplo, y no almaceno en ninguna variable? Entonces, en ese momento se va a utilizar la constante ANS. Es decir, la constante ANS que está apareciendo acá vale 30. ¿Por qué? Porque no hemos almacenado en ninguna variable. Entonces, cuando yo quiero utilizar esa constante, algún cálculo matemático, entonces podría decir, por ejemplo, z es igual a más ANS. Entonces, A vale 12, ANS vale 30, por lo tanto me va a salir Z igual a 42. De esa manera funciona esta constante ANS. La segunda constante es la función pi, como les dije. La función pi, si nosotros, miren, cuando yo quiero utilizar, o sea, si yo pongo, por ejemplo, voy a limpiar pantalla primero. Por ejemplo, si yo pongo el a nada más, como este valor, como esta variable ya existe acá dentro de Workspace, entonces va a salirme 12. Como verán ustedes, yo no he hecho ningún cálculo, pero ahí está el valor de 12. De igual manera podría hacer con x, por ejemplo, ¿no? Pero si yo pongo una variable que no está registrado acá, por ejemplo, voy a poner w, simplemente w no está registrado y me va a salir un error porque no está definido. Sin embargo, la constante pi ya está predefinida en el MATLAB. Entonces yo, por ejemplo, digo, cuando acá, a pesar de que la constante o el valor de pi no está acá, pero ya cuando yo hago enter, me va a salir el 3.1416. Entonces esa es una constante que ya está definida en el MATLAB. Por eso es que no se recomienda utilizar como variable este valor de pi. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pongo pi igual a 12.5, por ejemplo? Entonces, yo ya estaría renombrando la variable pi porque cumple las condiciones. Como hicimos anteriormente, cumple el requisito de que empieza por una letra y está seguido por otra letra. Entonces, si yo hago lo siguiente, fíjense. Pi me va a salir 12.5. Y eso ya se va a registrar acá,
¿no? Acá están viendo ustedes, se ha registrado la variable PI, es decir, su valor de PI, que era 3.1416 interno del MATLAB, simplemente lo hemos reemplazado por 12.5 y ya no podríamos utilizar entonces esa constante con hacer cálculos matemáticos más adelante. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado para no renombrar ninguna de estas constantes que estamos haciendo a continuación. Ahora, para yo corregir este error, lo que tengo que utilizar es poner clear PI, o sea, voy a borrar la variable PI que he declarado allá. Entonces, en ese caso, prácticamente ya ustedes ven acá desaparecido la variable PI. Entonces, ahora yo ya podría utilizar nuevamente PI con su valor de constante, que era 3.1416. De esa manera funciona la constante pi. La otra constante es, como les decía, el infinito. Este infinito, por ejemplo, se guarda cuando yo quiero hacer un cálculo matemático, por ejemplo, dividiendo 12 entre 0, por ejemplo, ¿no? Ahí me sale infinito. Significa que el valor de b es un valor infinito, que es una constante, infinito, que se obtiene. Más adelante también vamos a hacer, cuando hagamos límites, derivadas integrales, vamos a utilizar esta constante infinito. La otra constante que habíamos dicho era la constante i. La constante i también acá, como ustedes ven, la variable i no existe. Por lo tanto, i como constante va a ser igual a 0 más 1i. Y ya sabemos que es el equivalente a raíz de menos 1. De igual manera, J también es similar al I, ¿no? Que también es 0 más 1I. Eso también vamos a utilizarlo más adelante cuando hagamos cálculos con números complejos. La otra constante habíamos dicho que era el real min, cuyo valor, como dijimos anteriormente, era 2.2251 por 10 a la menos 308. Prácticamente este es un valor cero, ¿no? Pero este es el valor mínimo que podríamos utilizar. Por ejemplo, ya no podríamos utilizar un valor de repente por 10 a la menos 309, a las 310, por ejemplo, ¿no? Más adelante también haremos algunos ejemplos relacionados con esta constante. El real max sería la otra constante, cuyo valor de constante sería 1.7977 por 10 a la 308. Esto fundamentalmente, estas dos, el real min y el real max, se utiliza haciendo algunas comparaciones para saber si estamos o no dentro del rango de cálculos. Recordemos que el 10 a la 308 es un número astronómico, ¿no? O sea, 10 elevado a la 308 realmente es un número astronómico. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Y hagan sus comentarios que yo les responderé. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.